les haremos también. Gracias. Les haremos llegar entonces el link de la clase para quienes no puedan asistir a toda la clase o quienes se la hayan perdido. Nuevamente, entonces, muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Hoy, miércoles 22 de febrero, vamos a tener la escuela número 67 de la senadora Clara López y vamos a hablar sobre las consideraciones sobre el Plan Nacional de Desarrollo, Potencia Mundial de la Vida. Para esta presentación nos acompaña el doctor Jorge Coronel. Él es economista, especialista en finanzas públicas, magíster en economía y es asesor económico de la senadora. Doctor, buenas tardes y muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Mónica, por la introducción, el saludo y naturalmente aquí un saludo muy especial a todos quienes nos acompañan esta noche en esta nueva versión y en esta nueva fase de la Escuela Política de Todos Somos Colombia. Eh, Bien, hoy nos convoca esta nueva fase de la escuela, digamos que en el sentido de como una continuación de lo que ocurrió en aquel momento cuando se instala la escuela política en el marco de la pandemia. Ese proceso sirvió para la consolidación del movimiento y de la formación de líderes, y ahora dentro de ese marco y con la intención inclusive de que sirva como una estrategia de comunicación, pues entonces la senadora ha querido relanzar la escuela política como una forma de poder acercar los temas de la agenda nacional, permitir la deliberación amplia sobre los temas que acontecen dentro del marco legislativo, inclusive pues las reformas que se van a ir presentando al Congreso, y también como una forma de comunicación entre la senadora y todos nosotros. Ese es el contexto entonces que nos convoca para el día de hoy, y particularmente pues el tema de el plan de desarrollo. Entonces, bajo esa consideración, los invito a que me acompañen en este proceso de conversar sobre el plan de desarrollo, y simplemente quisiera, Mónica, que me confirmara si la pantalla la están viendo, la diapositiva está viéndose en pantalla. Sí, señor, la estamos viendo. Perfecto. Entonces, voy a hacer una presentación sobre el Plan Nacional de Desarrollo que se radicó la semana pasada. El eje, el contenido que voy a tener para el día de hoy es más o menos este, es una idea sobre la concepción que ha tenido el plan, cómo leer el plan, cuál ha sido la metodología que se utilizó para construirlo. Luego miraremos la estructura y los ejes que se definieron dentro de ese plan de desarrollo, y finalmente pues daremos una mirada también a la forma como se financia el plan y la distribución de recursos que se ha definido hasta el día de hoy. Entonces, en esa consideración, pues arranquemos mirando el primer punto, que es la concepción y la metodología. Creo que es bien sabido por todos nosotros que esto parte del plan de gobierno que presentó el presidente, el candidato Petro en su momento, y digamos que ese es el insumo que permite empezar a construir lo que hoy ya denominamos plan de desarrollo. Pero entre ese proceso de plan de gobierno y lo que tenemos hoy, ocurrieron una cantidad de hechos que es importante tenerlos en este marco cronológico. Pues primero y después de la posesión arrancaron los 51 diálogos regionales vinculantes, en donde pues mucha gente pudo participar, organizaciones llevaron allí iniciativas, y a partir de esos diálogos pues se construyó entonces las bases del plan de desarrollo. Después de esos diálogos regionales vino lo que se conoció como las audiencias públicas con departamentos y las consultas con comunidades indígenas y afro, que fue otro proceso aparte en el cual se llevaron también a cabo unos insumos adicionales a las bases que ya se tenían. Y a partir de ahí, cuando ya había, digamos, un documento elaborado, pues entonces se lleva a la socialización con el equipo de gobierno, y es en ese marco de consensos, en esos diferentes espacios, que luego entonces el 6 de febrero se radica lo que todos vimos, el plan de desarrollo. Entonces, este es la concepción que ha tenido el plan y la metodología. Grosso modo, uno podría decir que, pues, ¿qué es el plan? Tratando de responder la pregunta, bueno, ¿y qué es este plan de desarrollo? Yo sí quisiera arrancar diciendo, antes de plantear los elementos que están allí puestos, yo sí quisiera decir que este es un plan de desarrollo diferente a los anteriores, en el sentido del enfoque que lo ha inspirado. Es un plan que
hace un esfuerzo por planear el desarrollo de largo plazo y por lo tanto recupera la filosofía que significa la filosofía de la planificación. Ese creo que es un elemento muy importante a tenerlo en cuenta porque, bueno, estas reuniones y esta escuela política va a servir para que ustedes tengan una serie de insumos que puedan llevar a sus territorios, a cada una de sus comunidades, de sus grupos, etcétera, donde pueda inclusive aterrizar lo que está ocurriendo en el marco nacional, inclusive insumos que podrían servir naturalmente para el debate político local que se avecina. Además, pues este sin duda alguna es la hoja de ruta pues del gobierno. Este plan de desarrollo particularmente siembra las bases para convertir al país en un país que lucha por la vida, que defiende los derechos y que naturalmente está en armonía con la naturaleza. Jurídicamente, pues es un proyecto de ley hasta el momento que se tramita por comisiones tercera y cuarta, que son las comisiones económicas de Cámara y Senado, y que ayer fue presentado, digamos, por Planeación Nacional ante las comisiones y hoy iniciaron las deliberaciones solamente con los grupos de ponentes que ya fueron definidos. Entonces, esa es, digamos, la forma como ya ha empezado a darse trámite al debate. El plan refleja unos compromisos de gobierno, naturalmente, los compromisos adquiridos en campaña, pero también los adquiridos en los diálogos regionales vinculantes y en otros espacios como lo mostré ahora en el marco cronológico. Todo eso, digamos que dentro de un proceso de metodología se condensó en lo que tenemos hoy y se inscribió en unos ejes que vamos a ver detenidamente ahora. El plan también es un instrumento pues, de planeación de largo plazo, como lo mencioné ahora, y reconoce las potencialidades del país. Este aspecto me parece importante, sobre todo reconoce las potencialidades ambientales, hídricas, sociales, económicas, entre otras. Por lo tanto, es un plan que se construye bajo un reconocimiento de las potencialidades, bajo un reconocimiento de problemas y de allí, de alguna manera, entonces el título que se le ha dado al plan y es Colombia, potencia mundial de la vida. Es decir, es un plan que me gustó la forma como lo dijo el director de planeación ayer, es un plan que se compromete con las generaciones futuras, eso es una muy buena definición del plan, y es un plan que reconoce los activos ambientales y la riqueza que tiene el país, por lo tanto, entonces creo que esa es una buena forma de presentar el plan. Eh, el objetivo del plan, como ya lo veníamos mencionando en la lámina anterior, pues el objetivo es sentar las bases para proteger la vida, propiciando la superación de injusticias y unas exclusiones históricas que hemos tenido en el país. También pretende la no repetición del conflicto y cambiar nuestro relacionamiento con el ambiente. Ahí está entonces, en la parte final está el tema de la paz total y está todo el tema de transición energética, ¿no? Ese es el objetivo del plan. El plan busca que por lo menos en estos 4 años se alcancen unos elementos, pero la idea es que después de estos 4 años se continúen una cantidad de programas y de proyectos que seguramente son los que permitirán alcanzar la meta final que se defina para muchos aspectos que están dentro de este marco complejo del desarrollo. Eh, ¿Qué reconocimientos hace el plan? El plan reconoce, o sea, el plan se sustenta en el reconocer la experiencia y las sabidurías acumuladas que tenemos nosotros como sociedad durante siglos. Por lo tanto, entonces el plan tiene un enfoque de cultura, un enfoque histórico y por lo tanto a partir de ahí se sustentan algunos de los elementos y de los ejes transformadores que se han incluido. El plan busca también superar unas violencias en el sentido de violencias humanas, ecológicas, y por lo tanto a partir de ahí es ambicioso en el planteamiento que hace. También, pues, vencer el miedo y recuperar la confianza es otro de los elementos, inclusive es uno de los desafíos que se tienen dentro del plan y todos y todas pues deben sentir la protección de la sociedad en su conjunto, lo cual significaría que cuando avancemos hacia esa protección como sociedad, pues digamos que estamos construyendo no solo civilización, sino al mismo tiempo una sociedad que nos permita a nosotros pensarnos en nuevos estadios. El respeto por los derechos es un asunto fundamental y está cruzado en los diferentes ejes de transformadores que tiene este documento.
Ya lo empezamos a ver inclusive con la reforma a la salud, es un asunto de derechos. Cuando hablamos de la reforma laboral en un futuro, seguramente que vamos a ver reconocimiento de derechos, y la reforma pensional, pues también ni se diga. Entonces, ahí está expresado la importancia del reconocimiento de los derechos. Y finalmente, pues el plan también reconoce la conciencia de las obligaciones que se tienen con la sociedad y con la tierra, y finalmente, pues que los trabajadores, independientemente de cualquier condición, sientan el placer del trabajo como un camino de dignidad, es decir, dignificar el trabajo, y por lo tanto es uno también de los propósitos que uno podría enmarcarle al plan. Algunos otros reconocimientos, ¿no? Y es que los empresarios encuentren la satisfacción y la felicidad, pues también en la ganancia justa y en la redistribución de beneficios. Esto me parece importante porque hay una narrativa que viene instalándose particularmente de la oposición, y es querer vender la idea de que el gobierno está en contra de los empresarios, está en contra del capital privado, y de ninguna manera es así. El plan de hecho reconoce la importancia que tiene los empresarios y la construcción inclusive de alianzas público-privadas para poder avanzar en muchos temas en donde es muy difícil hacerlo desde lo público. Luego creo que eso es un asunto muy importante para combatir esos argumentos que en los territorios también seguramente se están viendo. Disminuir las desigualdades y superar las injusticias, eso es un propósito que está transversal también en el plan. El plan se interesa mucho por redistribuir los recursos, priorizando la sociedad y regiones generadores de riqueza, es decir, priorizando sociedades excluidas, es decir, tratar de llevar bienes públicos a donde no han llegado, y por lo tanto eso es una forma de generar una transformación social también. El territorio lo considera como una construcción social, ¿no? Y que comprende dinámicas locales y regionales. Los planes de desarrollo no siempre en Colombia han considerado los territorios de esta forma, y han sectorizado bastante los elementos que incluía cada plan. Este no sectoriza, y este, como lo vamos a ver ahora, y este es un plan que sí tiene un reconocimiento por los territorios. Reconoce las diferencias territoriales y culturales, y combina diálogos regionales y compromisos del Estado con los acuerdos internacionales. Es decir, que todos estos elementos son los que permitieron, al menos en un proceso metodológico, acercarnos a lo que se conoce ahora como los ejes de transformación y la estructura del plan. En esa gráfica se resume el Plan Nacional de Desarrollo. Esa gráfica se puede leer de la siguiente manera. A mano izquierda tienen las transformaciones, o los ejes también los podríamos llamar, que son 5. Es decir, el ordenamiento del territorio alrededor del agua y justicia ambiental es el primer eje transformador. El segundo tiene que ver con la seguridad humana y la justicia social. El tercero está relacionado con el derecho humano a la alimentación. El cuarto es la transformación productiva, internacionalización y acción climática. Y el quinto eje transformador es la convergencia regional. Esos ejes son los que, digamos, forman esa columna vertebral del Plan Nacional de Desarrollo. Vamos a entrar en cada uno de ellos y vamos a dar algunas ideas generales sobre lo que representa cada uno de ellos. Lo que tenemos al lado derecho, como paz total y actores diferenciales para el cambio, y en la parte inferior, estabilidad macroeconómica, esos 3 elementos son elementos transversales al plan. Es decir, podemos encontrar elementos de paz total en cualquier eje transformador, los actores diferenciales los vamos a ver en cualquier eje transformador, y la estabilidad macroeconómica está cruzada en todos los ejes que acabo de mencionar, los 5 ejes. Por lo tanto, entonces, estos 3, paz total, actores diferenciales y estabilidad macroeconómica, son ejes transversales al plan. En actores diferenciales, solamente para mencionar alguno, el plan reconoce entonces, por ejemplo, a las mujeres, reconoce a las víctimas, reconoce a los pueblos y a las comunidades étnicas, entre otros, y a los campesinos, por supuesto, como actores de cambio, como actores entonces en los cuales pues hay que incorporarlos dentro de los diferentes ejes y transformadores que se han definido. Esa es la forma entonces como está esquemática, como está distribuido el plan. Y ahora sí, entonces, entremos a mirar por lo menos algunos de ellos. Voy a empezar por el tema de la paz total, ejes transversal. Vamos a mencionar algunas cosas sobre la forma como se entiende la paz total, qué reconoce esta paz total.
Y lo primero que hay que decir es que reconoce que llevamos más de 3 décadas haciendo esfuerzos por buscar la paz como un derecho, y hay algunos elementos comunes que se pueden identificar en estas 3 décadas de búsqueda de paz. Por ejemplo, que se ha llegado a unos acuerdos pactados con actores específicos, en donde condiciones y el engranaje institucional y la normatividad para el cumplimiento de esos acuerdos han estado muy acotados a cada uno de esos procesos. Eso es lo que hemos visto hasta el momento. La paz total recoge eso y, como veremos ahora, intenta ir un poco más allá de ese acotamiento que se le ha hecho a cada proceso. Es decir, la paz total es un poco más amplia en la forma de entender el procedimiento como hemos nosotros avanzado hacia esa búsqueda de la paz. Las dificultades para el cumplimiento de lo pactado y lo que ello ha significado para la confianza de los actores en los procesos, eso también lo recupera esta paz total, lo toma como un diagnóstico y pues naturalmente que eso ha dejado que los actores sean, digamos, amenazados no solo en su vida, sino en su integridad. Entonces, todos estos elementos comunes en los procesos anteriores son recogidos en el marco de la paz total. ¿Qué más tenemos como un proceso de recolección para poder construir esta paz total? Pues que entre el año 2001 y el año 2021 más de 76.000 personas pues dejaron las armas, pero no se garantizó la disminución de la violencia. Eso nos está llevando a un debate amplio sobre la discusión de que la paz no es solo la ausencia de guerra o no es solo la ausencia de un actor del conflicto, sino que la paz es muchísimo más que eso. Yo creo que es un asunto sustantivo en la discusión de la paz hoy en el país y que no es nada novedoso, pero por lo menos no ha estado en los procesos anteriores. En recientes acuerdos firmados como Justicia y Paz y como el del acuerdo del Teatro Colón, el Estado ha tenido dificultades para garantizar el control efectivo del territorio. El retorno del conflicto a ciertos territorios pues, ha redundado en el resquebrajamiento del tejido social y ha dejado más víctimas. Y por lo menos desde 2017 hasta 2021, la afectación de la población por causa del conflicto armado pues, se ha mantenido elevado en 155 municipios y ha dejado más o menos unas 156.000 nuevas víctimas. Estos son, digamos que, algunos elementos y justificaciones objetivas que permiten pensar en esa paz total en una forma más integral. Bueno, los esfuerzos por combatir el narcotráfico como fuente de financiamiento de grupos armados no ha dado resultados esperados. Entre el 2020 y el 2021 crecieron 43% las hectáreas con cultivos de coca en 181 municipios y esto nos pone entonces también de frente a la forma como pues, se ha hecho la política de drogas. La presencia de economías ilegales relacionadas con cultivos de uso ilícito son indisociables de las afectaciones de la guerra en la población civil y eso es un elemento también muy importante dentro de la construcción de la paz total. Y todos sabemos que los grupos buscan control territorial para obtener réditos y manejar dinámicas sociales, propiciando estructuras paraestatales. También, pues las poblaciones afectadas y los actores violentos deben tener oportunidades para transitar hacia el Estado de Derecho. Es decir, que uno de los objetivos que busca la paz total es tratar de encontrar esos canales y esos vínculos que permitan que los actores puedan hacer ese tránsito hacia el Estado de Derecho y hacer parte de la sociedad. La paz total, pues digamos que en términos de esa revisión histórica, pues, exige cumplir lo acordado en el Teatro Colón y trascenderlo mediante la negociación con otros actores del conflicto. Ya estamos viendo inclusive los primeros avances dentro de esta línea o este enfoque. Implica desescalar la violencia mediante negociaciones con todos los actores armados y el diseño de nuevos modelos de seguridad en armonía con el cuidado de la naturaleza. La parte final es un asunto novedoso, no ha estado dentro de las discusiones de paz. Requiere instaurar cambios culturales que erradiquen la violencia como herramienta de trámite de conflictos y demanda impulsar ajustes institucionales que permitan instaurar la paz como una política de Estado. Este tema de ajustes institucionales también es vital porque hemos visto que en procesos anteriores la institución se queda corta frente a los desafíos que le establece el mismo proceso. Bien, esa es la consideración, digamos, de un elemento que es transversal, la paz total,
en el plan de desarrollo. Y ahora voy a hacer la presentación de los ejes transformadores, de esos ejes, esos 5 ejes transformadores que vimos ahora. Y el primer eje transformador definido en el plan es el ordenamiento del territorio alrededor del agua y la justicia ambiental. Este eje, digamos, reconoce que es importante conectar la geografía y el territorio. Esa es la filosofía de este eje. Hay que conectar la geografía y el territorio. Y en ese sentido de conectarlo, hay unos avances en el país que se han dado, pero que vienen muy lentos, como es el catastro multipropósito o, digamos, la actualización catastral también. Hoy, digamos que hasta 2021, cerca del 80% de los municipios tenían sus planes de ordenamiento territorial desactualizados. Ese es un elemento en el cual pues, se reconoce y habrá que avanzar. El ordenamiento no ha logrado solucionar los conflictos socioambientales. Los ordenamientos del territorio son vitales para la actividad humana y naturalmente que para la actividad económica. Por lo tanto, que si no ordenamos los territorios, pues es muy difícil empezar a crear condiciones óptimas de convivencia como sociedad y de dinámicas económicas como tal. Es importante reconocer que el país tiene unos instrumentos de planeación que todavía hoy no se armonizan y provocan inclusive desarticulación entre actividades y vocaciones económicas. Por lo tanto, entonces hay que articular, armonizar esos instrumentos de planeación y estoy pensando en la ley 388, en la cual se definió ese ordenamiento de los territorios. Y finalmente, pues la baja gestión que se ha hecho de las rentas de la actividad económica y del suelo ha creado una dependencia de los entes territoriales sobre el gobierno nacional. Y eso ha perdido, pues primero, autonomía de los municipios y segundo, ha creado también una especie de inercia en el desarrollo económico que limita bastante inclusive el mismo proceso de descentralización. Entonces, estos elementos son recogidos en este eje transformador que se denomina ordenamiento del territorio alrededor del agua y justicia ambiental, y para ello se definieron algunas metas. Algunas metas definidas para este eje tienen que ver con la entrega masiva de tierras. Todos hemos visto, por lo menos los debates que se han dado a nivel nacional frente a la discusión sobre las tierras, hace parte de este primer eje, y la idea es la entrega de 2.9 millones de hectáreas. Colombia pues espera que avance en la restitución y titulación de la tierra como instrumento para alcanzar la paz y potenciar lo que es la producción agrícola. La segunda meta tiene que ver con la formalización de la pequeña y la mediana propiedad rural, porque es consabido que superar los conflictos sociales, ambientales y económicos pasa por la formalización de la tierra, y la idea es que entonces se alcance 3.9 millones de hectáreas formalizadas al final del cuatrenio. Y tercera meta es acelerar el catastro multipropósito para consolidar la reforma rural integral, y se espera que se actualice el catastro multipropósito pasando de más o menos 9.4% en 2022 a más o menos el 70% en el 2026. Es decir, acelerar ese catastro multipropósito que será sustantivo para lo que se conoce como la reforma rural integral. Este es el primer eje, entonces, del plan de desarrollo, ordenamiento del territorio alrededor del agua y la justicia ambiental. Segundo eje, seguridad humana y justicia social. Este eje tiene que ver con la deuda histórica que hay frente al tema del crecimiento social, económico, las desigualdades, los problemas estructurales que limitan la garantía y el acceso a derechos, los problemas de conectividad vial y tecnológica. Todos estos problemas hacen parte de este eje transformador, así como el de reconocer que la sociedad está desprotegida y tiene un bajo control institucional. Es decir, el Estado no llega y no ha llegado a todos los territorios. También el débil sistema de justicia y el alto nivel de impunidad, pues ponen en riesgo la institucionalidad y crean desconfianza de la sociedad frente al mismo Estado. Entonces,
Esos hechos van configurando este eje que se conoce como seguridad humana y justicia social, el cual tiene unas metas que tienen que ver con las siguientes. Y es, primero, reducir la pobreza, y la meta que se ha puesto es bajar la pobreza multidimensional del 16% que estaba en 2021 a más o menos entre 11 y 9%. Se ha puesto un rango por razones de la dificultad que hay para un indicador como esto, ponerlo en un punto específico. Ayer el director de planeación explicaba que si bien este indicador no necesariamente lo deja uno tranquilo, por lo menos es una forma de pensar en que sí se puede llegar a unos niveles, a ciertos niveles, a un rango de niveles en donde pues se puede considerar que es un avance en materia de política social. Y por eso se ha definido por lo menos bajar del 16 al 11, ojalá al 9.5. Otra meta es duplicar el acceso a Internet, esto para cerrar la brecha tecnológica, pues la idea es pasar de 38 millones de accesos a Internet a más o menos 71 millones de accesos. La tercera meta tiene que ver con educación superior. Esta educación superior está pensada en materia de cobertura y se espera que la cobertura supere o pase mejor del 53% en el cual se encuentra hoy a más o menos el 62% al final del cuatrenio. Aquí hay metas solamente de educación superior. Habría que, uno de los debates que se está planteando es también pensar lo que significaría las metas para los otros niveles educativos. Y finalmente está impulsar la economía popular. Seguramente que ya hemos escuchado también algunos planteamientos sobre lo que significará para este gobierno la economía popular, y la meta que se ha definido en el plan es aumentar en 6% los ingresos de los micronegocios. Para dar solamente una cifra, en Colombia podemos tener más o menos, según el DANE, la encuesta de micronegocios, podemos tener más o menos un poco más de 5 millones de micronegocios. Esa es la base, digamos, con la cual se trabaja para comprender lo que significaría el mundo de los micronegocios. Si uno suma los micronegocios con los trabajadores por cuenta propia, no queriendo decir que sean micronegocios, sino pues más bien pensando en que micronegocios y trabajadores de cuenta propia pueden configurarnos a nosotros una idea de lo que es la informalidad, podríamos estar hablando más o menos de unos 6,5, casi 7 millones, un poco menos de 7 millones de personas. Es decir, entonces ahí estaría la suma de lo que podría ser más o menos lo que uno podría considerar la economía informal, pero micronegocios alrededor de 5 millones. Más metas en este eje, pues disminuir las horas de las horas de cuidado no remunerado. Esto tiene que ver con que las mujeres que dedican al cuidado no remunerado de niños, niñas, adultos, mayores o personas con discapacidad, pues pasen de 22 horas semanales en promedio a 19 horas, ojalá al final del cuatrenio. Disminuir las muertes viales. En Colombia, pues tuvimos en el año 2021 7.238 muertes viales, y la idea es que en el 2026 se haya reducido en 23%, es decir, llegar a un nivel de 5.723. Esto es un indicador triste, como lo dice el director de planeación, en el sentido de que pues, no tiene mucho sentido uno plantearse estas metas, pero digamos que son avances que permiten establecer que el país sienta unas bases y ojalá no tuviéramos algún día ninguna muerte vial. Bajar drásticamente la mortalidad materna de 83 por cada 100.000 en 2020 a 32 por cada 100.000. Esa es la idea que se tiene dentro del plan. Y hasta ahí el segundo eje transformador. El tercer eje hace referencia al derecho humano a la alimentación. El derecho humano a la alimentación, está invocando los altos niveles de inseguridad alimentaria que tenemos, los bajos niveles inclusive de productividad agropecuaria, está relacionado con todo el reconocimiento de las regiones que no tienen acceso y conectividad ni vial, aérea o fluvial para el transporte de alimentos. Ya es consabido el problema que tiene el país en materia de vías terciarias. En mi columna de hoy publicaba el dato que parece un chiste, que solamente
tengamos un bajo nivel de vías terciarias pavimentados, prácticamente de 143.000, algunos datos hablan de 140.000, otros datos hablan de 148.000, que es la red terciaria, esa es la red terciaria, de ahí solamente el 1% se dice que puede ser lo que está pavimentado. Entonces tenemos ahí un rezago inmenso y eso pues naturalmente que nos tiene en un cuello de botella, en unas dificultades pues, para sacar alimentos, para poder optimizar las cosechas, para reducir los costos de transporte y por ahí pasa inclusive buena parte de la explicación de por qué tenemos hoy alimentos o inflación por alimentos. No es la única explicación, pero esa es parte de la explicación. Mejorar la gobernabilidad territorial para el diseño de políticas que garanticen el derecho humano a la alimentación. Esto es un asunto territorial. Esto seguramente tendrá que estar en discusión ahora que vamos a las elecciones locales. Empezar a pensar en esas políticas que garanticen ese derecho humano, esa soberanía alimentaria que habla el plan de desarrollo. Y también, pues, promover la lactancia materna hasta los 2 años para evitar desnutrición y bajo nutrientes, ¿no? Por lo tanto, entonces, estos son los elementos que configuran el derecho humano a la alimentación y las metas asociadas a él son las siguientes. El primero, pues el quiebre a la pobreza extrema. Ojalá disminuir la pobreza de 12,2% que estaba en 2021 a 9,6% en 2026. Eliminar el hambre en la primera infancia. Disminuir fuertemente la mortalidad de niños por desnutrición menores de 5 años reduciéndola de 3,37 por cada 100.000, reduciéndola a 3,37 por cada 100.000 niños. La infraestructura para la soberanía alimentaria. Durante el cuatrenio pues, se fortalecerán 96 instalaciones portuarias y se espera que también aumente la red la pavimentación de vías terciarias. Se dejó en la reforma tributaria pasada unos recursos para que se pudiera ampliar esa pavimentación de vías y por lo tanto entonces eso ayudaría a cerrar también la brecha de conectividad, en este caso de infraestructura. Por último, pues está el indicador de producción para la vida, aumentar en 10,38% la producción en cadenas agrícolas priorizadas por el derecho humano a la alimentación, al pasar de 35 toneladas de alimentos a 38,9 toneladas. Esas son las metas entonces a este eje derecho humano a la alimentación. El cuarto eje es el eje que se denomina transformación productiva, internacionalización y acción climática. Este es el eje económico, este es el eje naturalmente que tiene que ver con la lucha con el cambio climático, tiene que ver con la incapacidad para frenar la pérdida de la biodiversidad causada por la deforestación, llevando a inevitables disminuciones de servicios ecosistémicos. Este eje pues, tiene que ver con la dependencia energética y económica del país sobre los combustibles fósiles. También, inclusive, pues reconociendo la baja competitividad que tenemos. Este eje recoge la idea de la reindustrialización, teniendo como base la bioeconomía y algunos otros nuevos sectores que son potenciales en las regiones. Yo quiero hacer un paréntesis aquí y enviarles un mensaje a ustedes, y es la importancia que tiene para este eje el reconocer esos nuevos sectores, comillas nuevos, porque no es que sean nuevos, son sectores que probablemente han existido siempre, existen y tienen una dinámica local, regional, pero digo nuevos es porque no se han incorporado dentro de una agenda de transformación productiva nacional. Por eso digo, por eso hacemos la consideración de nuevos. Entonces, el mensaje es que esas dinámicas locales que consideremos que pueden hacer parte de un proceso de reindustrialización, de transformación productiva, pues tienen un espacio muy importante en el plan de desarrollo. De tal manera que si ustedes están interesados en hacer parte de la discusión del plan, en incorporar algunos elementos, pues yo creo que aquí hay un espacio que es valioso escucharlos y reconocer también inclusive esas prácticas, además porque fortalece la economía local. Para dar solamente un ejemplo, el plan reconoce, por ejemplo, al turismo como transformación productiva, pero el plan también reconoce que hay unas industrias que no han estado
en el marco general y que deberían estar, y es la industria aeronáutica y la industria de astilleros. La industria aeronáutica, para sorpresa, es una industria importante en el país, es decir, tenemos capacidad y tenemos potencialidad, pero hay que ordenar, eh, digamos, esa dinámica, porque podríamos hacer mucho más de lo que hoy estamos haciendo. Y cuando hablamos de industria aeronáutica, no pensemos en el hecho de que si vamos a hacer aviones eh, eh, en el eje cafetero o vamos a hacer aviones en los llanos, sino sí podemos hacer partes y piezas para la industria aeronáutica. Y además partes y piezas que pueden ser inclusive comercializables de una forma muy fácil, pero habrá que prepararnos para eso y ordenar un poco la forma de hacerlo. Eso es un tema que se puede, que hay empresas que ya participan de esto. Yo me llevo sorpresas, ese tema lo conozco muy bien, y me llevo sorpresas como la siguiente. A mí me sorprende que, por ejemplo, en Dos Quebradas, a mí me sorprende que en Boyacá, que no tiene aeropuerto, creo que es un departamento que no tiene aeropuerto, y haya empresas que ya están insertas en la cadena productiva de la industria aeronáutica. Por lo tanto, no es necesario estar en una gran región, sino que simplemente es aprovechar los elementos que existan para desarrollar alguna actividad. Esos ejemplos solamente son para el tema aeronáutico. En tema de astilleros, pues naturalmente que Cartagena, pero hay otras regiones, y me sorprendí también al encontrarme que Manizales está participando de la industria de astilleros. Entonces yo creo que hay unas posibilidades de buscar nuevos sectores que permitan entonces apalancar la transformación productiva que busca el país. Yo quisiera entonces que se lleven ese mensaje y bueno, bienvenidos todos los elementos que permitan fortalecer la transformación productiva. Y finalmente, pues es bien reconocido también el problema del financiamiento para el desarrollo. Luego entonces el plan recupera esto y trata de ampliar los mecanismos de financiamiento, trata de ampliar los mecanismos de crédito y los sistemas que puedan inclusive fortalecer todos esos recursos que se necesita para una transformación productiva y naturalmente que para las empresas que hacen parte de ella. Las metas del plan en este eje transformación productiva, internacionalización y acción climática son las siguientes. Pues está el tema de la transición energética. Es un tema que inclusive tengo entendido se está construyendo un plan de transición energética. El segundo es Colombia revitaliza la naturaleza con inclusión social. Este tiene que ver con ampliar las áreas en procesos de restauración, recuperación y rehabilitación de ecosistemas degradados a 1,7 millones de hectáreas, eso es decir, 750.000 más que en 2022. Frenar la deforestación. Lo que se ha definido en el plan es que reducir la deforestación nacional en un 20%, que equivale a cerca de 35.000 hectáreas menos que en 2021. Diversificar nuevas exportaciones, perdón, nuestras exportaciones. Eso es una deuda que tenemos histórica. Nosotros en el año 91 llevamos 30 años con un modelo que nos brindó al menos la expectativa de ampliar las exportaciones, pero lo que hemos visto es todo lo contrario y lo que crecieron fueron las importaciones. Hoy necesitamos diversificar exportaciones y la idea es pues incrementarlas al 56,3%. La reindustrialización, pues, ojalá intensiva en conocimiento y tecnología porque es lo que agrega valor, es lo que se espera que entonces el plan promueva. Y por último, pues un transporte ambientalmente sostenible. Llegar a 2,14 millones de toneladas de CO2 mitigadas por el transporte terrestre, es decir, 2 millones adicionales frente al 2021. Estos son retos, son ambiciones, pero se pueden realizar en función de los elementos y programas que se puedan incorporar dentro del plan. Y finalmente, el quinto eje transformador, pues es lo que se conoce como convergencia regional. Lo que el convergencia regional pretende es reconocer que tenemos territorios que son altamente desiguales. Es decir, no se puede comparar, por ejemplo, Antioquia y el Chocó es una desigualdad brutal, es una desigualdad que es vergonzosa. Por lo tanto, lo que hay que hacer es que los territorios hagan una convergencia y que en esa convergencia entre sí haya un asunto de beneficios mutuos que permitan, pues, inclusive la mejoría de cada uno de ellos.
Esto tiene que ver con el acceso a oportunidades y naturalmente que la provisión de bienes y servicios que permitan ampliar esa oferta y esas condiciones propias de los territorios. Segundo, bajar el relacionamiento, el bajo relacionamiento entre territorios y poblaciones impide que se irradien oportunidades, es decir, hay territorios que están contiguos pero están desconectados, ya sea porque las vías o por cualquier otra condición que limita esa convergencia, pues entonces es un asunto que habrá que superarlo. La ausencia de conectividad física explica disparidades territoriales, tanto en productividad como en competitividad. Los insuficientes arreglos institucionales contribuyen a que haya disparidades socioeconómicas en los territorios y naturalmente que también la fragmentación del tejido social por injusticias históricas asociadas a la violencia, pues también son un obstáculo. Por lo tanto, el plan lo que busca es hacer que los territorios empiecen a hacer convergencia y el desafío, y ese sí es un gran desafío también aquí, es que entonces nos invita el plan a que hagamos una serie de pactos, de acuerdos, lleguemos a consensos para pensar en los proyectos que sean detonantes de esa convergencia regional o proyectos que sean detonantes para los territorios. Yo creo que este punto, y le voy a hacer énfasis, me parece que es muy importante porque dentro de la lectura del plan de desarrollo, si uno no lo entiende así, se pierde. Me explico. El plan pretende que quienes lo leamos y lo vamos a discutir y a comprender y a conversar, el plan pretende que siempre pensemos en proyectos estratégicos. Uno podría decir, pensemos en grande en el sentido de que no podemos pensar solamente en el espacio en el cual solamente habitamos, sino que nos implica pensar un poco más allá de eso. Esa es una intencionalidad del plan. El plan inclusive pone a los congresistas a tener que pensar no solamente en su territorio, sino en los territorios en los cuales ellos también podrían coexistir, es decir, otros territorios que están contiguos. El plan busca que entonces haya un pensamiento más en términos de proyectos estratégicos y por lo tanto ahí habría que hacer pactos territoriales para buscar que hayan proyectos detonantes. El plan no va detrás de pequeños proyectos, sino el plan va detrás de grandes proyectos transformadores. Eso creo que también es otra forma de definir el plan. El plan va detrás de grandes proyectos de transformación, no va detrás de pequeños proyectos. Las metas para convergencia regional son pues, más hogares con vivienda, es reducir a un 26% el número de hogares con déficit habitacional. Para 2021 era del 31%. Las vías terciarias aparecen también aquí en la convergencia regional para conectar los territorios, pues llegar a más de 88.000 kilómetros de vías terciarias que sean intervenidas. Yo di el dato ahora de más o menos cuánto era la red de vías terciarias en el país. Fortalecer la capacidad logística para poder, pues, digamos que reducir los costos de logísticos sobre las ventas. Esto es una de las metas que es ambiciosa porque permite reducir los costos de transporte y a partir de ahí generar una serie de encadenamientos importantes en materia productiva. Y por último, disminuir la pobreza para impulsar la paz, bajar la brecha del índice de pobreza multidimensional en los municipios PD respecto al total nacional de 12 puntos porcentuales a 10 y o 7 puntos porcentuales. Es decir, en ese rango se definiría la meta. Y esto serían hasta aquí los 5 ejes transformadores. Los 5 ejes transformadores. ¿Cómo se va a financiar el plan y cuánto cuesta este plan de desarrollo? La estimación que se ha hecho por parte de Planeación y el Ministerio de Hacienda es que cuesta 1.154 billones de pesos. Ese es el costo del plan de desarrollo al día de hoy. ¿De dónde saldrán los recursos? El 50% de los recursos vienen de el presupuesto general de la nación, el 23% de los recursos del sistema general de participaciones, el 13% de los territorios, el 9% correspondiente a empresas públicas, el 4% está asociado a regalías, al sistema general de regalías, y se espera que el 1% provenga de la cooperación internacional. Estas son las fuentes de financiamiento
Estos son los recursos que prácticamente hoy existen para el plan de desarrollo, al menos se tienen en estimaciones hechas por Planeación y Hacienda en el marco de lo que el país es capaz de enfrentar. Y digamos que entonces aquí está el esquema del financiamiento del plan. ¿Cómo se distribuye? Esta es una forma de verlo, también la distribución del plan. Es decir, cómo se distribuyen esos recursos ahora según los ejes de transformación que vimos atrás, o inclusive los ejes transversales. Y esos 1.154 billones, digamos que 743 van a seguridad humana, al eje de seguridad humana y justicia social. 138 billones se le van a adjudicar a convergencia regional. 114 se dirigen a la transformación productiva, 46 billones al derecho humano a la alimentación, 28.8 billones al ordenamiento del territorio alrededor del agua y 83,4 billones a la estabilidad macroeconómica, que es un eje transversal. En esta otra diapositiva también podemos ver lo mismo, esta es la misma anterior, solamente que están cada uno de los ejes con los respectivos recursos y abajo estabilidad macroeconómica, que es correspondiente a un eje transversal, lo que significaría el responder a las demandas y las necesidades que tenemos de deuda y demás. Esa estabilidad macroeconómica es importante considerarla en el escenario de la crítica que se ha hecho de que este plan, o inclusive se decía en la reforma tributaria, no tenía los recursos para poder garantizar que el país respondiera a los compromisos fiscales que tenemos, y el plan pues digamos que lo tiene incluido y están dentro del marco de garantías para cumplir esos compromisos. Entonces ahí estaría la distribución de recursos. Con estas consideraciones yo dejaría aquí la presentación de alguna manera sucinta del Plan Nacional de Desarrollo. Es un documento que tiene 300 artículos. Es un documento que, si lo han podido mirar, llega a unos detalles en el cual le adjudica unas responsabilidades a los ministerios. Es un plan de desarrollo que crea unos fondos, que crea un conjunto de sistemas, pero digamos todo derivado al menos del planteamiento que acabamos de hacer y de la comprensión. El propósito del día de hoy era hacer una presentación sobre la estructura del plan, la forma como fue pensado el plan y los mecanismos de financiamiento que se tienen para el mismo. Espero que entonces haya sido ilustrativo, al menos los elementos que se ha presentado, y con mucho gusto pues entonces abrimos la conversación frente a lo que hemos planteado el día de hoy. Muchas gracias por la atención a todos y atento a cualquier consideración de su parte. Sí, muy buenas noches. Doctor Jorge, le habla el ingeniero Jorge Isaac López López de Todos Somos Colombia, Risaralda. Jorge, ¿qué tal? Muy bien, ¿usted cómo ha estado todo? Bueno, pues aquí estudiando el plan de desarrollo. Perfecto, un saludo muy especial para los 56 integrantes de este encuentro. Decirle que muy buena la presentación, muy sintético, muy agradable el resumen. Qué bueno poderla compartir a los correos electrónicos de de las personas que nos registramos al evento. Importante también sería, además de este encuentro virtual, que pudiésemos en los departamentos, en algunas regiones del país, hacer unos conversatorios en los próximos días, luego de pronto de logrado el objetivo de la personería jurídica del movimiento, podernos reunir en las regiones y hablar, además del Plan Nacional de Desarrollo, un poquitico sobre la formulación y las apuestas de las reformas propuestas por el gobierno. ¿Qué te parece esa idea? Bien, Jorge, mire, pues yo le puedo decir que en el marco de la discusión del plan, o sea, de lo que se ha definido como la agenda, hoy nos comentaban que habrá 3 sesiones que se van a descentralizar, es decir, se van a llevar a cabo unas audiencias públicas en 3 regiones. Tengo entendido que alguna podría ser en Palmira y Buenaventura, otra podría ser en Antioquia, en Bello,
Antioquia, y la otra se me escapa en este momento donde se definió. Son 3 audiencias, eso en el marco institucional. Ahora, en el marco un poco paralelo o en la agenda paralela, pues habría que mirar la posibilidad también de hacer ese tipo de presentaciones y de audiencias y de conversaciones, ¿no? En la reforma tributaria se ocurrió y tuvimos la posibilidad de estar en varias regiones, entonces sí, lo veo como una posibilidad. Todo depende de la forma como se va desarrollando aquí también la agenda interna. Sí, aquí en el eje cafetero, Jorge, perdón que interrumpo, en el eje cafetero podríamos organizarla, qué sé yo, en Pereira o en Armenia, porque hay compañeros aquí del Quindío y de Caldas, podríamos ponernos de acuerdo y organizar un encuentro del eje cafetero, ya sea en la ciudad de Pereira o en la ciudad de Armenia, y magnífico. Perfecto, perfecto. Lo coordinamos y con mucho gusto. ¿Alguien más tiene comentarios, preguntas, consideraciones? Carlos Andrés Ríos. Juan Nicolás Sarmiento también, Bueno, doctor sí, Jorge, comentó. listo. Si Mónica de pronto me ayuda con las personas que están levantando la mano. Bien. Adelante, Buenas noches, Carlos. buenas noches, compañero Jorge, eh, y presentes en este grandioso espacio, además que convoca a la doctora Clara López. Tengo una pregunta. Mm, Frente al financiamiento de este plan, cuando se habla de la cooperación internacional, ¿cuáles son esas instituciones u organismos internacionales con los cuales Colombia, o en este caso, este gobierno del cambio, estaría llevando a cabo, valga la redundancia, esta cooperación? ¿El Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, o cuál de todos los demás? Muchas gracias, compañero Jorge. Listo, Carlos. Voy a recoger algunas preguntas y voy respondiendo. ¿Quién más? Bueno, Juan Nicolás Sarmiento, Juan. listo. Bueno, primero que todo, comentarles que hago parte de la Unión Sindical de Servidores Estatales de Colombia, USEC, del Ministerio del Trabajo, una organización de esta casa, obviamente. Y me quería referir exactamente al papel del Ministerio del Trabajo y al tema exclusivo del IBC, de la Inspección, Vigilancia y Control del Trabajo, porque pues todas las reformas que trae en este momento el plan de desarrollo implican el papel fundamental que debe jugar justamente el ministerio como tal, no solamente en el ánimo de fortalecer el tema del empleo y todas estas cuestiones, sino también en el tema del IBC. Desde hace rato se viene tratando de fortalecer la institución, la entidad, teniendo en cuenta que si bien es cierto el tema de la inspección es muy importante, no tiene dientes. Cuando se trabaja en este tema, pues simplemente se hace una actividad hasta determinado momento, pero en el momento de la sanción uno encuentra que no se logran muchas de las sanciones que ameritaría una empresa por violación del trabajo, por la contratación mal hecha, por la falta de pagos en todos los sentidos. Entonces me parece que es muy importante trabajar sobre el tema de de la carrera especial de los inspectores, que está dentro del plan de desarrollo, o por lo menos está dentro de las bases del plan de desarrollo en el eje 2. Me parece que es supremamente importante que este aspecto sea como un objetivo central de ese eje 2, porque, como les comentaba, el tema del empleo va a ser muy importante, pero también el tema del control debe ir ligado a esto. El tema de lo que se presenta, por ejemplo, en la administración pasada, se sancionaba y llegaba la alta dirección del mismo ministerio y quitaba las sanciones, o sea, sin ningún tipo de posibilidad. Entonces, lo que sucedía era que las grandes empresas simplemente les interesaba un carajo sacar gente o violar los derechos del trabajador, porque sabía que simplemente iban y hablaban con la administración, con el presidente, inclusive con los ministros, y se les quitaba la sanción. Entonces me parece que la importancia de esto
y la doctora Clara, que pasó por el ministerio, que fue ministra del Trabajo, pues tiene que jugar un papel fundamental para el fortalecimiento de este tema. Ese era como el comentario que quería hacer. Gracias, Juan. Perfecto, ya ahorita me refiero a eso. ¿Quién sigue? Mariela, veo por aquí. Berta. Sí, sí, buenas tardes. Buenas. Digamos que me preguntaba, los tiempos de la aprobación del Plan de Desarrollo Nacional, hasta donde realmente se logre como la implementación, porque sí se ve muy ambicioso y pues lógico, diríamos que ojalá lo pudiéramos concretar desde el pacto histórico, pero como los tiempos, a mí un poco lo que me preocupa los tiempos. Y otro tema en lo que tiene que ver con la alimentación, el eje de alimentación, tiene que ver con unos bienes públicos que son las plazas de mercado a nivel nacional, totalmente abandonadas. Como se mira, nosotros tenemos aquí como en Bogotá, hicimos un pacto por la defensa de las plazas públicas de Bogotá, pero realmente pues sí vemos eso como muy preocupante, porque como medio de comercialización dentro de la economía solidaria y popular, y como también las garantes del abastecimiento de la alimentación en una comunidad. Muy bien, Mariela, muchas gracias. Ya me voy a referir a eso en un momento. Berta. Berta Rey. Aló, buenas Sí. noches a todas y a todos. Buenas Un noches. gran saludo y reconocimiento al trabajo de la unidad legislativa de la doctora Clara López, en cabeza del doctor Coronel, porque este es un esfuerzo que efectivamente repercute en el fortalecimiento de nuestro trabajo como Todos Somos Colombia. La educación política es un avance que nos permite a nosotros y a todos los que participan de esta escuela poder jugar un papel a nivel regional y local. La pregunta para el doctor Coronel es la siguiente. Estos son en términos generales, este es en términos generales el plan de desarrollo, y está dicha la cifra de que 743 billones van a ir al eje de seguridad humana y justicia social. Eso es muy importante porque muestra que lo que se aportó en los diálogos regionales se recogió y se tuvo en cuenta. Pero si algún departamento en concreto quisiera saber qué obras de inversión se van a hacer, ¿dónde podríamos conseguir esa información? Bueno, ya le digo, listo. Gracias, Berta. Giancarlos. Buenas, doctor, ¿me escucha? Sí. Bueno, un saludo desde Cúcuta. La pregunta es sencilla. En el tema del eje ambiental, el tema de la utilización de ¿qué? De combustibles fósiles, no sé cómo plantea el gobierno nacional hacer esto, un cese para que podamos pasar de ese combustible a otros. Y no sé si de pronto eso lo está alumbrando el plan, porque es que no alcanza a escuchar, o ese tema no lo abordó. Listo, Jan. Gracias. Sigue Ronnie Mora. Ronnie Mora. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, doctor, y a todos los presentes. Básicamente interesante todo el tema, pero a nivel personal, mucha información, bastante información, y uno quisiera pues retenerla toda. Está proponiendo de pronto desglosar este tema de plan de desarrollo tema por tema, y invitar de pronto a las partes que también le interesan, en caso de pronto los campesinados, que trabajamos también con ellos. Lo del medio ambiente, pues nosotros somos defensores del medio ambiente, y me gustaría que este tema, darle otras clases más, o otros días más, y tocarlo
uno por uno. Gracias a usted, doctor, a Angie también, porque sé que se esfuerza mucho también bueno, como el movimiento, pues, y en términos generales, excelente todo el tema. Una de las preguntas es, doctor, nosotros pues estamos trabajando con varios proyectos, con este plan de desarrollo. Yo creo que es muy importante saber dónde podemos nosotros llegar, también cómo desarrollar esos proyectos. Caso del medio ambiente, para el campesinado, que hay unos productos muy buenos, que es la pane líquida, el vino de la piragua, que no tienen el apoyo todavía de ninguno de los gobiernos hasta el momento, y son una potencia aquí para la región, para impulsar a esos campesinados que tengan el apoyo económico de las organizaciones por parte del Estado colombiano. Bueno, gracias, doctor, y de verdad bendiciones. Excelente presentación. Gracias. Lilia. Buenas noches, un saludo especial para la doctora Clara y su unidad legislativa. Gracias por estos espacios que nos permiten participar y reconocer todo lo que hemos adelantado desde nuestro gobierno con el doctor Petro. Bueno, la pregunta va encaminada a la parte de financiación del recurso. Usted, doctor, habla de un 1% de la cooperación internacional. Mi pregunta va, ¿este 1% de la cooperación internacional ya tiene desglosado en cada uno de los ejes cuál va a ser lo que le corresponde, o a medida que se vayan desarrollando los proyectos se va adjudicando los recursos? Esta parte no la sé. Gracias. Perfecto, Lilia, gracias. Tengo aquí en lista alguien dice Tapasco. Sí, muy buenas noches. Buenas noches, adelante. Muchas gracias. Felicitaciones al equipo de Todos Somos Colombia, a la senadora Clara López, por esta escuela que ya empieza a abordar los temas de cómo vamos a gobernar y cómo vamos a proponer la distribución de acciones en este país. No sé si no lo vi, no lo escuché o no lo interpreté. Tengo unas apreciaciones. Yo estoy en Florencia, Caquetá, en la región amazónica del país. Nosotros hicimos una propuesta en el diálogo regional del 21-22 de noviembre aquí, en donde planteamos tocar y reformular la ley segunda del 59, que tiene que ver con las 6 o 7 zonas de reserva forestal, incluida una de ellas, la de la Amazonía. Entonces, me parece que como que en lo que vos expusiste no se toca suficientemente el tema ambiental. Y el tema ambiental tiene que ver desde lo mineroenergético, pasando por la Amazonía, que es uno de los puntos principales en los discursos de Petro, tanto en campaña como ya en posesión de Estado, de estadista. Y no me parece como que lo miro mucho ahí, y ese es un punto fundamental en el eje que se debe de trabajar en esto. Entonces, ¿cuál sería la ruta nuestra en términos de lo de la ley segunda y el tema ambiental para la Amazonía colombiana? Igual que me parece que nosotros acá también presentamos unas propuestas en lo que tiene que ver con turismo de naturaleza, que eso va aunado al tema ambiental. Me parecería interesante de pronto que nos explicaras un poco cómo va a ser la ruta que nosotros debemos de abordar en esos temas. Muchas gracias, muy amables. Perfecto, gracias. Haroldo. Haroldo, buenas noches. Hola, doctor, buenas noches. Adelante. Bueno, importante, pensaría yo que el plan debería tener de pronto para los connacionales un comparativo de referente pues a lo que tuvo el anterior gobierno y a lo que está proponiendo pues el gobierno de izquierda, el gobierno de Petro. Me pareció esto que en cuanto al porcentaje de vivienda, de pasar de un 31% a un 26%, no me parece ambicioso, teniendo en cuenta pues que este es un gobierno distinto, que un gobierno que viene a
a ser muchísimo más efectivo, muchísimo más eficiente que los gobiernos anteriores. Y me gustaría también comprender cuál sería, pues, de qué manera podríamos medir el plan de desarrollo. ¿Cómo se podría evidenciar, como decía nuestra compañera, que si se va a poder llevar a cabo, si tenemos la proyección, si se va a poder efectuar, si no? Porque es muy ambicioso y creo yo que deberíamos tener claro hasta dónde se va a poder efectuar, se va a poder ejecutar. Mil gracias. Perfecto, gracias Haroldo. Y seguimos con Héctor. Se prepara aquí Zeus Ramírez. Hola, buenas noches. Buenas. Saludo, doctor, un saludo al doctor Jorge y los compañeros y a la doctora Clara por este espacio, por haber retomado nuevamente este espacio, estos espacios. Mire, doctor, a lo mío es una cuestión muy concretica. Yo lo que veo en el plan de desarrollo, que en mi opinión está bien concebido, pero hay, digamos, como un elemento que lleva a prácticamente empezar con un acelerador a fondo en lo que es la recuperación o reindustrialización del país. Eso es muy interesante porque nos permite precisamente lo que se espera, que es el reemplazo de todas esas energías fósiles, depender de ello. Pero con relación a eso, quisiera preguntar, ¿el plan como tal, ustedes lo han concebido también como al Héctor, perdí la comunicación contigo. No sé si es mi conexión o es la suya. Mónica, ¿le está escuchando bien? Y ojalá No, es el compañero quien se escucha mal, quien tiene problemas de internet porque varias personas lo escuchamos también ralentizado Eso. y se corta. Héctor, se cortó la comunicación y no se le entendió la pregunta. Qué pena. Se desconectó Héctor, creo. Bueno, mientras Héctor vuelve a la conexión, y le damos la palabra a Zeus Ramírez. Hola, mucho gusto. Bueno, una feliz tarde para todos. Qué bonito estar en estos espacios. Para todos y todas, qué chévere. Mis preguntas van directamente a cómo hacer para que el acceso a las tecnologías del cambio energético sea como para todos y todas. Cómo llegar a reducir los precios, por ejemplo, del nuevo mercado que se está moviendo a nivel internacional en cuanto a vehículos, tanto de carga, vehículos particulares, motocicletas, para que lleguen al país realmente con un precio asequible y sea como, haya como una motivación también para que las personas generen ese cambio de tecnología internamente en Colombia. En cuanto a la parte de educación, me gustaría saber cómo va a ser el proceso de la ampliación de cobertura en todos los aspectos, digamos, cómo se va a manejar como el proceso con bienestar familiar, con proyectos como Educación Cero y así sucesivamente. Y por último, ¿cómo se puede blindar o proteger el plan de desarrollo a lo largo del tiempo? Porque hemos visto anteriormente que muchos proyectos, cuando llega un nuevo gobierno, cuando llega una nueva legislatura, se ven bloqueados y simplemente se pierde lo avanzado y nos podemos quedar ahí otros 40, 50 años en discusiones que solo, o sea, que no ayudan a que progresemos como sociedad. Eso Perfecto. es.
Eso es todo desde mi lado. Muchísimas gracias a todos. Zeus, gracias. Y por último, Juan Carlos Sarmiento, según aquí las manos que tengo, que veo levantadas. Buenas tardes, saludo a la doctora Clara López, doctor Jorge Coronel. Era para cómo desde el plan de desarrollo podemos hacer unos parques industriales, especialmente acá en Córdoba, en Chinú, sobre zapatería, que ya se desarrolla, pero muy incipientemente. Entonces queremos hacerlo más industrialmente y también sirva de capacitación a las nuevas generaciones y siga la producción a gran escala. También el desarrollo agrícola, que tenemos tierras, agua, todo, pero necesitamos tecnología, capital, para ponernos a producir masivamente. Entonces, les dejo esas inquietudes para que nos haga claridad en el plan cómo podemos presentar este tipo de proyectos. Muchas gracias. Perfecto. Bien, bueno, voy a referirme a cada uno de los planteamientos que ustedes han hecho. Bueno, Jorge, sí, ya le había dicho que Jorge Isaac, pues vamos a tratar de hacer más eventos de esto. Carlos, usted planteó junto con Lilia el tema de la cooperación internacional. El plan define, yo mostré aquí un marco general del plan, y esto para todos. Aquí no está el plan en detalle, aquí no están todos los elementos del plan, aquí no recogí artículo por artículo porque todavía estuviera presentando el plan, sino aquí está la forma de empezar a entenderlo, la forma de aproximarnos a él, y seguramente que vamos a necesitar más encuentros para poder empezar a mirar elementos puntuales de cada eje. No sé si más adelante tengamos sesiones en las cuales abordaremos los ejes transformadores y cogemos cada uno de ellos. Miren, vamos a mirar si eso es posible. Entonces, en la cooperación internacional, el plan plurianual, este plan de desarrollo tiene 3 elementos. Una exposición de motivos. El plan tiene propiamente el plan con todo su articulado y tiene un plan plurianual, que es como un anexo. En ese plan plurianual de inversiones se definen los proyectos estratégicos, inclusive por regiones, y están definidos también los recursos. Allá está la cooperación internacional. Estaba mirando aquí si la entregaban detallada. No está detallada. Dice que depende de lo que venga por la agencia de presidencia. Es decir, que dice que la proyección de la cooperación internacional se realiza a partir de la información que administra la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional. Por lo tanto, entonces el plan no detalla las fuentes. Supondría uno que aquí hay elementos que ya vendrían dentro de procesos de cooperación y posiblemente algunos nuevos que se están firmando. Hemos visto cómo el ministro de Comercio está y el canciller han estado en algunos eventos, en algunas giras, haciendo gestiones y han terminado en algunos acuerdos. Es posible que eso también venga en un proceso de cooperación en un futuro. Entonces, esa sería como la respuesta para ustedes en función de la cooperación internacional. Juan Nicolás planteó el tema del tema del Ministerio del Trabajo, sobre todo con la carrera de inspectores. El plan no tiene incorporado ese elemento, creo que no. Yo creo que valdría la pena, Juan, que le diéramos una revisada, pero creo que no llega a esa especificación. Y yo creo que sí el plan busca es armonizar con lo que viene de reforma laboral, incluso con algo de reforma pensional. Pero creo que una tarea que nos quedaría, Juan, a usted y a mí, podría ser revisar cómo está el tema de los inspectores y el reconocimiento pues de la carrera de inspectores. Inclusive, pues el aumento de inspectores en el país, me atrevería a decir, en el conocimiento que tengo del tema. Entonces, dejémoslo como un proceso de revisión. Juan, ¿cómo quedó eso en el tema en el plan? Mariela,
los tiempos del plan, pero voy a hablarle los tiempos en dos sentidos. Primero, a manera de información para todos. ¿Qué tiempo tienes el Congreso para discutir y aprobar este plan de desarrollo? Tenemos 90 días que ya empezaron a correr desde la semana pasada, lo cual significaría que el plan tiene que estar aprobado el 7 de mayo, si mal no estoy y si no me falla la memoria en este momento. Creo que el 7 de mayo se cumplen los 90 días del plan. Es decir, como 7 de mayo, creo que eso cae en un fin de semana, será 1 o 2 días antes que tiene que estar aprobado. Ojalá antes, pero por ley, esa es la fecha máxima de aprobación del plan. Ahora, el plan tiene que ser aprobado y primero en comisiones económicas conjuntas. Hoy arrancaron las discusiones. Es primero en comisiones económicas conjuntas. Luego pasa a plenaria. Y ahí es donde entonces tenemos hasta ese 7 de mayo. ¿Qué sigue de ahí para allá? Ahí sí, la implementación del plan. El plan es ambicioso, Mariela y todos. Alguien más preguntaba sobre el ambicioso del plan. El plan es ambicioso y ¿qué garantías hay de cumplirlo? La garantía, en principio, naturalmente, que es la voluntad política, el apoyo que haya por la coalición, el apoyo político que se le pueda dar y el compromiso de la ciudadanía para poder impulsar esto, inclusive para presionar que se logren las metas del plan. Creo que es una forma de empezar nosotros también a apropiarnos de unos elementos que son importantes para hacer cumplir un plan de desarrollo. Es difícil que los planes de desarrollo se cumplan al 100%, pero hay que tratar de que por lo menos lleguemos a los mejores estándares en las metas que se establecieron en el plan. Voy a asociar esa respuesta que le estoy dando a Mariela a alguien que preguntaba sobre el tema de cómo garantizar que el plan era Zeus. Una pregunta de Zeus Ramírez era sobre cómo proteger el plan de desarrollo en el tiempo. Yo creería que la única garantía, ahí no hay garantías, porque el plan es una ley hoy. En mayo será una ley, hoy es un proyecto, en mayo se convierte en ley, pero llegado el otro gobierno que tiene que presentar el nuevo plan de desarrollo, probablemente modifica esa ley. De hecho, si ustedes miran el articulado de este plan de desarrollo está modificando el plan de desarrollo de Duque, que hoy está vigente. Entonces, modifica la ley que le dio vida al plan de desarrollo de Duque. Lo mismo va a pasar aquí. Entonces, ¿qué garantía hay de que el nuevo gobierno que llegue permita darle continuidad a esto? Pues que haya continuidad, por lo menos en un gobierno comprometido con las bases de este plan. Porque este plan, como lo dije, del objetivo que está así definido, sienta unas bases que algunas cosas se van a hacer en este gobierno, pero las otras las tendrán que hacer gobiernos posteriores. Por lo tanto, entonces, el compromiso sería, ojalá, a que viniera un gobierno que permitiera darle continuidad a eso. Una transición energética, pues no se hace en 4 años. Una transformación productiva no se hace en 4 años, pero se sientan las bases, se hace lo que se haya definido para el periodo y ojalá los gobiernos que vengan entonces le den continuidad. La garantía es un asunto político ahí, de continuidad de gobierno, o de filosofías al menos. También Mariela preguntaba algo de la alimentación. Tiene razón, yo comparto su idea sobre el abandono de las plazas públicas, de plazas de mercado. Me parece que eso es un elemento que podría incorporarse en el plan. Yo creo que el plan no, por lo que recuerdo en este momento, el plan no tiene un elemento que llegue hasta allá y tiene 2 virtudes que usted misma lo señaló. Tiene la virtud de que por un lado, pues hace parte de la economía popular y por el otro lado, pues indiscutiblemente hace parte de la cadena productiva y de transformación productiva y la cadena de soberanía alimentaria, ¿no? Que podría fortalecer la soberanía alimentaria. Entonces, yo creo que ahí hay un espacio para fortalecer el plan. El plan hay que ayudarlo a construir. El plan estamos ayudando, esa es la propuesta que nos pusieron en la mesa, pero todos estamos ayudando a construir. Mariela, yo creo que entonces ahí hay un espacio para poder hacer alguna propuesta alrededor de eso, buscando la garantía de ese apoyo que necesitan las plazas hoy en el país. Berta planteó el tema de las proyecciones, ya, dónde encontrar información
que permita encontrar los proyectos departamentales. La respuesta concreta sería en el plan plurianual. El plan plurianual, solamente para darles una idea y no dejarlos con esto que acabo de mencionar, me confirman si van a ver mi pantalla. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, señor, estamos viendo su pantalla. Bien, listo. Este es el plan plurianual de inversiones. Es otro documento anexo al plan de desarrollo. Y en este plan plurianual que tiene este contenido, uno encuentra las fuentes de financiamiento, que lo alcanzamos a presentar acá, y otros elementos. Cómo se compone de esa fuente de financiamiento, etcétera, el plan plurianual de inversiones. Y entonces aquí viene, voy a pasar algunas hojas aquí para llegar al punto donde les quiero mostrar el tema de los proyectos. Aquí relacionan las inversiones y aquí empieza más adelante. Aquí hay algo de proyecto. Entonces, proyectos estratégicos de impacto regional. Entonces, aquí encuentra el proyecto de estrategia de contención de la deforestación, implementación de los núcleos de desarrollo forestal en la Amazonía. Creo que alguien me preguntaba también de la Amazonía. Tapasco. Entonces, aquí está este proyecto, los departamentos de incidencia y la transformación o el eje de transformación al cual está asociado. Y así sucesivamente. Y esa es una forma de presentar los proyectos estratégicos, y otra es esta que está más adelante. Este documento pues lo podemos compartir, por supuesto, está en la página de planeación de presidencia, y aquí estaría ya las inversiones por departamento propiamente. Las líneas de inversión departamentales en el Amazonas, entonces aquí están definidos, está cada proyecto, etcétera, etcétera. Antioquia, etcétera, etcétera. Entonces me parece que este documento es de una utilidad importante para ustedes en la región, es de una lectura obligatoria, de una revisión y de un complemento, porque sí, seguramente que va a ser necesario complementar. Entonces creo que con eso le doy respuesta a la pregunta de Berta. Giancarlos, saludos a coterráneos, un abrazo. El tema de los combustibles fósiles y de la transición energética. El plan deja unos elementos sobre lo que significaría la transición energética. El plan hace unos planteamientos inclusive de recursos para la transición, pero en el plan no está propiamente la transición energética, porque eso vendrá por un documento aparte, un proyecto aparte, que es el documento propio de la transición. O sea, el plan sienta las bases para la transición, el plan pone unos recursos, crea unos sistemas, otorga responsabilidades a un conjunto de ministerios. Todo eso sí lo hace el plan. Pero el plan, digamos que no, si vas a buscar la transición energética en el plan, no la encuentra, porque, insisto, eso vendrá aparte por otro proceso que se va a llevar, que es el proceso de la transición como tal. No sabemos si es un plan estratégico o cómo se va a presentar. Entonces, creo que con esto es lo que podría decirle sobre el tema de la transición. A Royny Mora, claro, Ronnie, yo sé que la idea y de poder desglosar más estos temas, pero créame que la primera aproximación que podamos hacer era esta. El desglose pues se vuelve un tema más complejo y esperemos entonces desarrollarlo luego. Pero la pregunta de cómo desarrollar proyectos o cómo acercarnos hoy al plan, Ronnie y todos, porque hubo otra pregunta asociada a lo mismo. Si identificamos que hay un elemento que quisiéramos que quedara en el plan de desarrollo y que no sabemos si está o no está, etcétera, pues con mucho gusto, para eso está el equipo, para eso estoy yo, el equipo en pleno, la UTL de la doctora. Hoy estamos entregados al estudio del plan de desarrollo, estamos organizados temáticamente, naturalmente que al frente pues estaré coordinándolo yo. Entonces, con mucho gusto estoy atentos a escucharlos o a orientarlos en cualquier proceso de que ustedes consideren que algún elemento podría incluirse en el plan de desarrollo. Nos ponen en alerta de esa situación, conversamos y el procedimiento pues ya se lo explicaríamos nosotros cómo se haría. Ese creo que es la forma entonces de proceder, si le entendí la pregunta a Royny y a algunos otros sobre ese tema. A Tapasco le podría decir sobre el tema de la ley segunda y el tema ambiental que planteó para la Amazonía. Yo creo que la revisión sobre los proyectos estratégicos
le podría al menos dar una parte de respuesta, creo que no toda, pero al menos una parte de la respuesta sí la puede encontrar en eso. Entonces, si quiere, lo invito a que le dé una revisión al plan plurianual de inversiones y a partir de ahí, pues volvemos a conversar si quiere sobre ese tema. Yo sé que el tema de la Amazonía, el tema de la Orinoquía, hoy estuvo en discusión. En el poco tiempo que estuve hoy en la conversación del plan de desarrollo, escuché a varios congresistas haciendo mención a este tema. Luego, entonces, yo sé que ya hoy está o fue puesto en la mesa hoy ese tema. Y sobre el turismo de naturaleza, creo que encaja muy bien, sobre todo en transformación productiva. Bueno, hay dos formas de introducir ese tema, pero uno sería el de transformación productiva. Entonces, estoy atento, Tapasco, para que si quiere conversemos detenidamente sobre esos dos temas y miremos si hay posibilidades de hacer algún ajuste al articulado del plan. Haroldo, planteó algo de tener un comparativo con otros planes, bueno, y se refirió después al tema de los porcentajes de vivienda. ¿No le parece ambicioso? Bueno, yo no entraría en ese detalle ahora. Si quiere, pues nos sentamos con más juicio, más calma, más tiempo, a mirar un poco qué hay allí, qué termina quedando, los recursos que se destinan para vivienda y mirar inclusive las formas como se están pensando ampliar la cobertura de vivienda. Y por último, también decías que cómo medir el plan de desarrollo. No sé si le entiendo la pregunta. La forma es de, pues, tratar de, el plan no solo deja las metas, sino el plan también, como crea una cantidad de sistemas, el proceso inclusive de ir midiendo el plan es hacer control político también a todo esto que se va creando, porque el plan crea fondos y sistemas. Y en esa creación de fondos y sistemas que son del resorte de muchos ministerios, a veces de varios ministerios para manejar algún fondo, el proceso de ir midiendo los impactos y la ejecución y etcétera, pues es naturalmente que es un proceso de control político en principio. Entonces sería como la forma de uno medir ese plan y la ejecución del mismo. Pues para ir un poco más allá, hay indicadores normales que pueden salir sobre el plan, ¿no? Porque hay indicadores que simplemente midan ejecución de recursos, pero no es la idea propiamente de ir a medir la ejecución de recursos, sino ir a medir más bien los impactos. Héctor, hablaba sobre la reindustrialización. Se cortó la señal, no sé si se volvió a conectar, entonces no pude entender su pregunta. Aquí estoy, doctor. ¿Sí me Listo, no te escucha? entendí, no le escuché la pregunta. Ahí sí, si me la puede repetir, Sí, pues mucho gusto. eso era más o menos, sí, sí, ese era más o menos el contexto. En el fondo, la pregunta mía es que con todo ese plan, ¿sí? Se ha contemplado también llevar a reducir la dependencia tecnológica y económica, digamos, del país. Me refiero, digamos, a bajar esa deuda externa y que prácticamente nosotros aquí comencemos a producir con un acelerador a fondo unos productos y elementos para no tener tanta dependencia y no recurrir a préstamos internacionales para desarrollar nuestra economía. Bueno, Héctor, creo que la alcanzo a entender, sí. Eso era. Ya. Gracias, se te está cortando. Gracias, pero creo que te entendí. El plan sí. ¿Aló? Sí, sí, Héctor, te comprendí, te comprendí. El plan pretende una reindustrialización. El plan... ¿Aló? Héctor, sí, sí te escuché y tal vez no me estás escuchando. El plan sí tiene... No, Héctor tiene problemas de comunicación. Bueno, voy a pasar a otra persona. Zeus, ¿cómo se hace el acceso a la transición en cambio energético, a transición energética, para que sea un poco más
equitativo para todos y para todas. Bueno, esa transición energética lo mencioné ahora. El plan plantea unos elementos, no está todavía la transición plenamente. Lo que sí estamos viendo es que la intención que se tiene en materia de acceder no solo a la energía, sino también a otros, digamos, a otros bienes públicos, por decirlo de alguna manera en este momento, es tratar de llegar a esas zonas donde, digamos, no ha llegado el Estado. Permítame un ejemplo nomás, solamente a manera de ejemplo. Si uno revisa la reforma a la salud, la modificación al sistema como tal, esa reforma pretende que las atenciones primarias empiecen a llegar más rápidamente a aquellas zonas donde no ha habido o es más difícil acceder al sistema de salud. Esa idea, solamente la idea, es también la idea que se tiene en este plan de desarrollo, particularmente en algunos temas. No solo en este, sino también en tecnología y en infraestructura. Entonces, eso es lo que le podría decir interpretando lo que está en el plan. En materia de educación, hablaste sobre el proceso de cómo aumentar las coberturas y demás. Yo creo que ya hay algunos visos que permiten identificar que sí son unos instrumentos, por ejemplo, pues el tema no solo de la matrícula cero, no solo de algunos convenios que se harán, sino esos son algunos elementos que sí uno podría decir que van en esa ruta de procesos de ampliación de cobertura. El plan los define y define unos recursos inclusive para eso. Yo dejaría el tema hasta ahí para que después la discusión sea sobre si eso es suficiente o no. Entendemos, por lo que dijo el ministro Alejandro Gaviria hace poco, pues se prepara la reforma a la educación, entonces uno entendería que el plan le deja las bases a la reforma de educación que viene. Entonces, yo creo que esa es la forma de proceder. Ya el ministro anunció la reforma, pero pues no sabemos todavía cuándo la van a presentar. Están construyéndola. Bueno, y te respondí ya la otra pregunta sobre cómo proteger el plan. Y finalmente, Juan Carlos, muy interesante el planteamiento que hace sobre los parques industriales. Yo creo que ese es un tema que debería estar incorporado dentro de la transformación productiva. Conversemos sobre el tema, pero antes de conversar, yo creo que valdría la pena revisar los proyectos estratégicos definidos en el plan plurianual. Esa es una buena forma de aproximarse y de mirar si ya hay algo que se acerque y si no, pues entonces fortalecerlo. Pero yo creo que eso es una buena idea para el componente de transformación productiva. Lo mismo, pues, el desarrollo agrícola, ¿no? Que planteabas allí. Yo creo que esos dos temas estarían, digamos, tienen espacio en el plan y yo creo que inclusive lo podríamos fortalecer, o sea, hacer propuestas, quiero decir. Yo creo que entonces valdría una conversación contigo al respecto luego. Bueno, si hay alguna otra consideración por parte de ustedes, pues bienvenida. Yo traté de darle respuesta a cada uno de los planteamientos que ustedes hicieron y como dije desde el principio, pues este era el abrebocas sobre un tema que es complejo. Se está pensando el país para mucho más de 4 años y este pues era un planteamiento general. Si hay alguna otra consideración, bienvenido, y si no, pues les agradezco su paciencia, les agradezco su participación y el interés. Además, porque pues confío que en esta información que se la vamos a compartir junto con el articulado, junto con el plan plurianual y la exposición de motivos, es decir, de ese conjunto de documentos, pues confío que sean insumos importantes para que ustedes puedan inclusive tener sus propias conversaciones locales, sus propios debates locales y puedan a partir de allí tener ese fortalecimiento político que seguramente que todos estamos pretendiendo. Entonces, esa es la idea de esta escuela y particularmente de esta sesión del día de hoy. Hola. Harold. Sí, buenas noches. Buenas noches. Gracias, Jorge. Un saludo para todos los presentes en esta actividad tan importante. Yo tengo una pregunta. He comentado ahorita que la idea es de que el Plan Nacional de Desarrollo tenga continuidad, ¿cierto?
en unos próximos gobiernos. Eso sería lo ideal para poder, pues, se cumpla a cabalidad con el plan de desarrollo. El plan de desarrollo, hubo unos insumos importantes en las regiones con los diálogos regionales que de alguna manera ayudaron a construir el plan, ¿no? Hay muchas expectativas en las diferentes regiones, hay muchas expectativas, ya que esto fue una oportunidad, pues, para que la gente participara de una manera, pues, transparente, participativa, y donde hubo muchas organizaciones que de alguna manera pudieron aportar en estos diálogos. Entonces yo diría que en la manera de que este Plan Nacional de Desarrollo le dé también respuesta a esas necesidades de las regiones, ¿cierto? Sería pues algo muy importante para aportar al gobierno y para que haya una expectativa grande también frente a los cambios que se vienen. Entonces, importante que el plan de desarrollo se trate de cumplir y las expectativas y necesidades de las diferentes regiones. Harold, gracias. El plan recoge no solo esas demandas, esas necesidades regionales, todo ese conjunto de expresiones que hubo en los 51 diálogos regionales vinculantes, sino el plan también recoge pues inclusive una cantidad de sueños por quienes estamos convencidos de la necesidad de un cambio. Eso puedo decirle que está en el plan. El plan hay que leerlo con ese sentido optimista, con ese sentido de realidad. También el plan hay que entenderlo con la consideración que dije al principio, es un plan que marca una inflexión en la planificación en este país. No es usual encontrar un plan de desarrollo como el que estamos leyendo en estos momentos y tratando de entender. Veníamos de planes muy sectorizados, educación, salud, etcétera, etcétera, y recursos asignados por sectores. Este plan no sectoriza, es un asunto muy importante que se lo vayan llevando. El plan no hace una sectorización de esa forma. El plan hace es una lectura sobre unos ejes, sobre unas transformaciones, sobre unos asuntos que inclusive al mirarlos parecieran ser unos asuntos como muy abstractos, pero que cuando uno los comprende y se mete en cada uno de ellos, pues entiende la razón de ser de esos temas. Yo creo que esa es una forma de empezar a entenderlo. Si uno no entiende esto de esa manera, pues seguramente se va a perder en la comprensión del plan de desarrollo y el plan sí recoge eso. O sea, el plan tiene esas expectativas. El plan, a mí me gustó una definición que dio el director de planeación ayer, creo que la mencioné al principio y la repito, y es que el Plan Nacional de Desarrollo refleja el compromiso con las futuras generaciones. Esa es una buena definición del plan de desarrollo. Al decir que este plan se compromete con las generaciones futuras, es porque entonces es un plan que reconoce que hay que cuidar los activos ambientales, la potencialidad que tenemos en biodiversidad, etcétera, etcétera. Entonces, bien, gracias Harold por su consideración. Perdón, Jorge, la parte sindical, porque pues ya que en la lucha sindical, yo soy Harold Gil, de aquí de Pereira, integrante del FAL-Borda, ¿sí? Un FAL-Borda en Risaralda, y hago parte también del sindicato, de un sindicato de administrativos de la educación. Y esa parte sindical, ¿dónde la podríamos ver reflejada en el plan de desarrollo y que le dé respuestas a muchos interrogantes y necesidades, digamos, de alguna manera los administrativos de la educación vienen solicitando? Porque todos sabemos que no hay unas políticas claras sindicales. Entonces, ¿dónde podríamos ver reflejado esta parte en el plan de desarrollo y de alguna manera poderlo entender mejor y darle respuesta a cosas? Me atrevo a decir que el componente de seguridad humana, el eje de seguridad humana, y particularmente los artículos 59, 62, 63, 64 y 67, tienen que ver con asuntos asociados al tema, no sindical propiamente, pero sí por lo menos del resorte del Ministerio del Trabajo.
lo invito a que revise de pronto esos artículos. El enfoque de trabajo decente que está reconocido allí en el plan, y yo creo que ese es un elemento sustantivo. El plan sienta las bases, pero en la reforma laboral nos vamos a encontrar seguramente que entonces el desarrollo más específico de lo que usted me está preguntando, pero por ahora lo acercaría a esos artículos que le acabo de mencionar, 59, 62, 63, 64 y 67. Muchas gracias, Jorge, y gracias por la presentación, muy importante el tema. Gracias a ustedes. Bien, entonces, pues, si no hay más consideraciones, infinitas gracias a todos, y Mónica, pues, con la despedida de Mónica, los dejo a todos ustedes. Muchísimas gracias. Jorge, muchísimas gracias por el tiempo, por la explicación, por responder las preguntas. Gracias a las más de casi 60 personas, tuvimos hasta 58 personas conectadas. Muchísimas gracias a todos los que han estado muy activos en el chat, a los que han pedido que enviemos la presentación vía correos, la tenemos todos aquí anotadas y mañana muy temprano todos tendrán, los que pidieron la presentación enviada a sus correos. También hemos enviado la presentación que nos ha facilitado y que expuso el doctor Coronel en los grupos de WhatsApp, en los diferentes grupos de los líderes. Nuevamente, muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos en las próximas semanas con otra escuela, otra clase, perdón, de la Escuela Política de la senadora Clara López. Muchísimas gracias a todos y feliz noche, que estén muy bien. Que lo pasé muy bien, gracias por todo. Gracias. Adiós. Gracias, igualmente, feliz. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta mañana. Muchas gracias a todos. Feliz noche. Gracias. Un abrazo a todos los compañeros.